Quiero que vayan conmigo al Salmo 93 y vamos a leer los versículos 1 y 2 donde tendremos la exposición de la palabra de Dios basada en este pasaje. Jehová reina, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Vamos a hablar. Señor, te pedimos que tú hables a nuestros corazones por medio de la exposición de tu palabra. Señor, yo solo puedo hablar a los oídos, pero tú puedes hablar al corazón. Concédeles a los hermanos no solo el ser edificados, sino el irse con la convicción de que en tu sabiduría en tu soberanía tienen una cómoda almohada donde reposar sus cabezas. Pedimos que tú nos guíes en cada una de las cosas que vamos a decir. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Se cuenta que en una ocasión un padre viajaba con su familia a un lugar remoto donde llegar era todo un problema. No solo era un lugar montañoso, sino que para llegar había que pasar por muchos desfiladeros, muchas curvas tenían que ser atravesadas, y lo más peligroso de todo esto es que normalmente en las noches había mucha niebla. Así que este hombre decide ir con su familia a este lugar para pasar unas vacaciones, y mientras todos estaban tensos mirando el desfiladero que podían caerse, camiones grandes venían en sentido contrario, todo el mundo estaba alerta, mirando, ayudando, porque la niebla no permitía ver más que unos metros adelante. El padre mira por el retrovisor y nota que su hija pequeña está con una almohada durmiendo tranquilamente. Cuando todos estaban expectantes por el peligro que podía acarrear si caían por el desfiladero, esta niña estaba simplemente durmiendo. El papá la llama y le pregunta: ¿cómo tú puedes dormir cuando estamos transitando en un camino tan peligroso y de tanta oscuridad? Ella respondió tranquilamente: ¿sabes por qué puedo dormir a pesar de que el peligro está en derredor nuestro? Porque tú estás manejando. La niña no entendía la geografía del lugar, ni la magnitud de los riesgos que estaban corriendo, ni la longitud del trayecto. Sabía una sola cosa: su padre estaba en el volante. Mis amados hermanos, esa certeza convirtió una noche oscura en un lugar de descanso y una almohada común, una almohada que le sirvió a esta niña para descansar. Esta historia ilustra lo que vamos a aprender en esta mañana del Salmo 93. El Salmo 93 no comienza describiendo la tormenta que rodea al pueblo de Dios, sino el fundamento donde el pueblo de Dios podía vivir tranquilamente. Antes de hablar del caos del mundo, el salmista nos recuerda una verdad trascendental. Jehová reina, afirmó el mundo, no se moverá. El descanso del pueblo de Dios no está en la ausencia de problemas y de tormentas en la vida, sino en la firmeza que da saber a aquel que gobierna sobre todas las aflicciones de la vida. La mayoría de los seres humanos nos encanta dormir en almohadas, con almohadas. Particularmente yo necesito una almohada no muy grande, pero conozco a hermanos míos que sus almohadas son impresionantes. Lo cierto es que la mayoría de nosotros, a menos que tenga problemas con la cervical, algo que puede pasar con el paso de los años, nos gusta dormir en almohada. El texto que estaremos exponiendo en esta mañana nos habla de la almohada más confortable
sobre la que tú y yo podemos descansar en momentos de aflicción. No es una almohada como la de nuestra historia que nos hace soñar literalmente, sino una almohada que nos hace vivir tranquilos. Me refiero a la doctrina de la soberanía de Dios. Amén. En momentos como los que vivimos en nuestro contexto como país, en los que el mundo teme, donde todo parece estar negro, mi hermano, tú y yo podemos vivir vidas tranquilas porque Dios está en su trono y eso debe traer tranquilidad. En un sermón de este texto que estaremos exponiendo, Carlos Spurgeon dijo, no sé si han oído hablar de él, el príncipe de los predicadores, en una ocasión: cuando pasas por una prueba, la soberanía de Dios es la almohada sobre la que apoya tu cabeza. No hay atributo más placentero para los hijos de Dios que la soberanía de Dios. Bajo las más adversas circunstancias, en las más severas aflicciones, los creyentes creen que el soberano ha ordenado sus aflicciones, que el soberano gobierna sobre ellos y que el soberano los santificará. El texto que estaremos exponiendo en esta mañana es esa almohada sobre la cual podemos descansar. Y lo primero que notamos en nuestro texto es la soberanía de Dios declarada. Miren el versículo 1 del Salmo 93. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Hermanos, ¿de quién está hablando nuestro texto? Bueno, la primera palabra que aparece en el versículo 1 es la palabra Jehová. Siempre se ha considerado el nombre de Jehová como el más sagrado característico entre todos los nombres de Dios. Este fue el nombre con el que Dios se dio a conocer a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14. Y cito: dijo Dios a Moisés, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés y le dijo, diles, yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió. El nombre de Jehová, que significa literalmente yo soy el que soy, habla de que nuestro Dios es inmutable, no cambia. Él siempre es el mismo. Como señala Berkhoff en su teología sistemática, el nombre de Jehová no se refiere meramente a la inmutabilidad del ser esencial de Dios, sino a la inmutabilidad de su relación con su pueblo. Hermanos, nosotros podemos vivir tranquilamente sabiendo que el Dios que creó el cielo y la tierra, que tuvo tratos con Abraham, Isaac y Jacob, que tuvo tratos con Moisés, con su pueblo, es exactamente el mismo Dios con el que tú y yo tratamos. Amén. Aquel que se reveló en el monte Sinaí con rayos y truenos, mostrando el poder de Dios, es exactamente el mismo Dios al que tú y yo adoramos. Ahora, mi hermano, nota el texto. El texto es claro. Nos dice que Jehová reina, no Satanás, no Dios y Satanás, no el hombre malo, tampoco el hombre bueno, no las circunstancias, ni el destino ciego, no la buena suerte, ni la mala suerte, sino que Dios y solo Dios reina sobre este universo. Amén. Este universo no se gobierna por una democracia. Este gobierno está gobernado por una teocracia. No se gobierna por el voto de la mayoría, sino que es gobernado por el voto de uno, de Dios. Es por eso que el Salmo 103:1, el salmista nos dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reinado domina sobre todos. Hermano, este no es un texto difícil de entender. El Dios al que tú y yo adoramos, servimos y obedecemos es soberano, Él reina. La palabra soberanía en el diccionario significa un superior sobre otros, jefe supremo o mayor supremo en rango, supremo en poder, supremo en autoridad.
aquel que está en posición de gobernar, realeza, independiente de los otros. La soberanía de Dios es la verdad fundamental de la teología cristiana. Es el fundamento de todas las demás doctrinas. Mis hermanos, Dios es Dios. Y eso no es simplemente un nombre para darle a Dios, es una realidad. Esta es la torre de verdad sobre la cual nuestra mente se llena de pensamientos seguros con respecto a Dios. La soberanía de Dios es su gobierno absoluto sobre todas sus obras, sobre todo lo que Él ha creado. Es una verdad indiscutible que Dios gobierna sobre todo lo que Él ha hecho. Tendrías que irte a una habitación oscura con los ojos cerrados para no ver esta verdad en cada una de las páginas de la Biblia. Todo lo de Dios es soberano. Su amor es un amor soberano. Su gracia es una gracia soberana, su misericordia una misericordia soberana, su ira una ira soberana. Y esto debería traernos tranquilidad y ecuanimidad independientemente de lo que venga en nuestra vida. Dios está gobernando su creación y lo está gobernando para el bien de su pueblo, para tu bien, mi bien y su gloria. Se cuenta que en una ciudad al norte de Escocia había un pueblo que lo distinguía un elevado faro. Estaba en un promontorio rocoso. Durante décadas los habitantes confiaron en él para guiarse sobre todo los que estaban en la navegación. Aunque pocos sabían cómo se había construido, la verdad es que con el paso de los años todos habían visto la utilidad de ver y de tener este faro. Una noche una tormenta sin precedente azotó la aldea. El mar rugía con violencia, las olas parecía que iban a arrancar todo el pueblo. Parecía que ese faro que había iluminado por tantos años caería irremediablemente. Desde la distancia algunos pensaron que no resistiría los embates del mar. Sin embargo, cuando amaneció, ahí estaba el faro, erguido, en pie, funcionando, iluminando a todos los navegantes. No porque la tormenta se permanecía ahí, no porque la tormenta hubiese sido débil, sino porque el fundamento en el que estaba fundamentado ese faro era la roca sólida. Mientras todo lo demás había sido afectado, mientras casas habían sido desvalijadas por el viento, ese faro se mantuvo firme y estable. Ese faro es nuestro Dios. Amén. Nadie puede moverlo. Por eso el Salmo 97, 1 y 2 dice: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. ¿Notaste lo que debe venir como consecuencia de saber que Dios reina? Dice: regocíjese la tierra. Noten que el Salmo 93, que es donde estamos estudiando esta mañana, como el Salmo 97, el que acabo de leer, el verbo está en presente. No es que Dios va a reinar, no es que puede que Dios reine, no, Jehová reina ahora, gobierna ahora, ha gobernado todo espacio de tiempo que ha habido en este universo. Es verdad que vendrá un día en la eternidad futura, cuando todos sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, donde el gobierno de Dios en Cristo será evidente para todos, hermanos. Pero ahora Dios está gobernando. Dios está ahora mismo en su trono, dirigiendo los destinos de este universo, dirigiendo los destinos de esta iglesia. Por eso el Salmo 121, 1 al 8, yo sé que es un texto largo, hermano, pero déjenme leerlo. Dice, noten lo que dice este salmo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Jehová. Y ahora dice Jehová, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Ahora, hermano, ¿cómo pudiera ser Dios nuestro guardador si no fuera soberano? Si estuviera, si la contingencia pudiera afectar como a ti y a mí nos afecta. A Dios no le afecta la contingencia. A Dios nada le toma por sorpresa. Dios sabe todas las cosas. Él es soberano. Así que Él puede hacer todo cuanto Él quiere. El Señor está reinando ahora, en este momento, en cada día. Él reina. Él reinó en tiempos de Elías y de Eliseo, cuando Elías pensaba que era el único. Él reinó en tiempos de Moisés. Él reinó en tiempos de David y Salomón. Él reinó cuando Cristo caminó en su ministerio por esta tierra. Él reinó en la iglesia primitiva. Él reinó en tiempos de la reforma y Él reina ahora. Amén. En cualquier momento en el que este texto se haya leído, los creyentes pueden tener la convicción de que no está hablando de algo exotérico. Está hablando de algo real. Dios reina. Miren lo que dice el Salmo 99:1. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, no se conmoverá la tierra. Algunos temen que alguien meta su dedo en algún botón y salga una bomba atómica y este mundo desaparezca porque alguien cometió un error. Hermano, nadie va a cometer un error que Dios no quiera que se cometa. No se moverá la tierra. Permanecerá, y todos los planes y todo lo que dice este libro se cumplirá porque Dios reina. Dice el Salmo 115:3. Ustedes verán que yo cito mucho la Biblia, así que yo lo leo y ustedes lo ven. Si van a ir detrás de mí va a ser difícil. El Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Ahora, noten una cosa más del versículo 1 del Salmo 93. Y es que Dios posee magnificencia. Esa soberanía es una soberanía magnificente. Mira el Salmo 93:1. Si se quedan ahí, yo voy a estar feliz. Jehová reina, se vistió de magnificencia. El término que utilizó el salmista en hebreo y que traduce la Reina Valera, magnificencia, significa majestad, altura, carácter sublime, grandeza. No es solo es soberano, es absolutamente soberano. Es el término que se utiliza en Isaías 26:10 cuando dice: aunque se le muestre piedad al impío, no aprende justicia, obra injustamente en la tierra de rectitud. Y ahora viene la palabra, y no ve la majestad del Señor. La primera característica del reino de Dios es su majestad. Este era un término que se usaba para hablar de los vestidos que usaban los reyes en la antigüedad. Mientras más grandes fueran los vestidos, y tenía muchas personas cargando detrás, más importante era ser rey. Si eras un rey de un paísito chiquitico, bueno, tenías un vestidito más o menos. Ya si eras un emperador de un gran imperio, todo estaba lleno de tu ropa. Es por eso que en Isaías 6:1-4, al ver Isaías a Dios, noten esto, presten atención. Miren lo que dice este pasaje: que en el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en su trono, alto y exaltado, y las faldas de su túnica llenaban el templo. Encima habían serafines
cada uno con 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y se llamaban el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de tu gloria. Al oír sus voces, las puertas de los umbrales se sacudieron y el templo se llenó de humo. Y se presenta a Dios sumamente magnificente. Sus faldas, sus vestidos llenaban todo el templo. Así de grande era. ¿Y cuál es la conclusión a la que llega Isaías cuando ve a Dios sentado en su trono? ¡Ay de mí! Yo estoy perdido, porque soy hombre de labios inmundos y vivo entre pueblos de labios inmundos. Noten lo que dice: y mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso. Y él estaba triste porque el rey Urías había muerto. Y Dios le está mostrando de que aún sigue sobre Israel un rey. Dios está en su trono, nada ha cambiado. Quien murió fue un simple hombre, pero quien está en el trono es el Todopoderoso. Amén. Habiendo visto la soberanía de Dios declarada en este texto, pasemos en segundo lugar a considerar la soberanía de Dios manifestada. Miren el versículo 2. Vamos a leer el 1 y el 2. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo, no se moverá. Firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Pero noten el texto como dice que Jehová se vistió, se ciñó de poder. El autor del Salmo 93 estaba impresionado con la majestad, de la majestad de Dios, como una característica del reino. De ahí que repite 2 veces la misma idea. Miren el versículo 1 al final. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Él quiere decirnos que la majestad de Dios es una majestad omnipotente. Sé que no hablamos mucho en esos términos, pero omnipotente significa todopoderoso. No es una muestra simple de la soberanía que pueda tener algún gobierno en especial. Estamos hablando de una soberanía real que lo muestra con omnipotencia. Ahora, cuando habla de vestirse, está usando un antropomorfismo. Significa que está tomando algo del lenguaje humano para que podamos entender un poco cómo es Dios. Obviamente Dios no se viste, no tiene partes ni cuerpo. Está hablando de, no es que se añade algo a lo que Dios ya tiene. Está hablando de cómo Dios manifiesta y evidencia su poder en su creación. Su soberanía es una soberanía y un reino omnipotente. Todo lo puede. El creyente no confía en una fuerza impersonal, sino en un Dios cuyo poder está siempre guiado por su santidad y majestad. ¿Recuerdan el texto que leímos hace un momento de Isaías 6? Déjenme leer el versículo 5 una vez más. Ay de mí, porque soy un hombre de labios inmundos, que vivo entre pueblo de labios inmundos, y mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso. ¿Notaron cómo unió también no solo el Salmo 93, sino Isaías, el gobierno soberano de Dios, su reinado, con su atributo de omnipotencia? El reinado de Dios debe ser una almohada confortable en una noche oscura, porque en Dios no solo reside toda soberanía, sino todo el poder para hacer todo lo que Él desea. ¿Se imagina un hombre soberano, un ser soberano, pero que no tiene el poder para ejecutar lo que desea? En nuestro Dios hay soberanía y Él es todopoderoso. Él puede hacer todo lo que Él desea.
Yo no te pregunté cuánto tú usualmente predicas. Ok. Yo predico 1 hora, pero eso es allá con los miamenses que no tenemos otra cosa que hacer. ¿Cómo definir la omnipotencia de Dios? Bueno, en breves palabras, omnipotencia significa que Dios hace todo cuanto Él desea. De manera que nada puede detenerle, ni puede ser demasiado difícil para Él. Déjenme citarles a un puritano, Stephen Chernow. Para mí, no hay una definición más hermosa de la omnipotencia de Dios que la que él dio en su ya clásica obra, El ser y los atributos de Dios. Son 2 cosas así, 2 libracos así, libracos dicen en mi país. Tristemente no está en español, pero básicamente él define la omnipotencia de Dios en estos términos. Presten atención. El poder de Dios, dice él, es la facultad y virtud por la cual puede hacer que se cumpla todo aquello que le gusta, todo lo que dicta su sabiduría infinita, todo lo que la pureza infinita de su voluntad determina. Así como la santidad, dice Chernow, es la hermosura de todos los atributos divinos. Su poder es el que da vida y acción a todas las perfecciones de la naturaleza divina. Miren cómo concluye él. Qué vanos serían los consejos eternos si el poder no interviniera para cumplirlos. Sin el poder, su misericordia no sería más que una débil lástima. Sus promesas, un sonido vacío. Sus amenazas, alarmas infundadas. El poder de Dios es como Él mismo, infinito, eterno, inconmensurable. No puede ser contenido, ni limitado, ni frustrado por la criatura. Nuestro texto enseña que el poder de Dios es un poder real, es un poder efectivo, eficaz, es activo, nunca es caprichoso, siempre opera de acuerdo a su voluntad eterna y a sus perfecciones. Así que la omnipotencia divina se convierte, junto con la soberanía de Dios, en el fundamento de la confianza de todo creyente. Eso es lo que nos lleva a orar, hermanos, venir los miércoles a orar y de pedir por personas que tal vez tienen cáncer terminal y pedimos, Señor, obra sana. ¿Por qué oramos así? Porque el Dios a quien tú y yo oramos es omnipotente. Amén. Él puede hacer todo cuanto desea. Él puede sanar a quien Él desea la enfermedad que desea. Déjeme decir una cosa, yo soy diabético. Y un día, yo dije, Joel, tú estás haciendo mal. Pues uno ora por los hermanos, por el que tiene esto o aquello. Joel, tú no oras por tu diabetes. Tú no oras que Dios te sane. Y como los médicos le dicen a uno, eso no se quita. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Si el médico dio eso, no se quita. Déjeme decirle que sí se quita. Todo está en que Dios lo desee y ya no hay diabetes. Hasta ahora hemos considerado que la soberanía de Dios declarada, la soberanía de Dios manifestada. Veamos en último lugar la soberanía de Dios firme. Miren el versículo 2. Afirmó el mundo y no se moverá. Firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Amados hermanos, el gobierno de Dios es firme porque es un gobierno inmutable y eterno. Dios es inmutable. Ya lo vimos ahí inicialmente en nuestro sermón. Él no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Él no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él permanece igual. Y como permanece igual, podemos estar seguros en Él. La naturaleza humana es muy cambiante. Hoy piensa en una cosa. Hoy tenemos a alguien que es nuestro amigo. Ah, ¿cómo te quiero? Y 2 semanas después es nuestro enemigo. ¿Y qué pasó? Que el hombre cambia.
El hombre es inquieto por naturaleza. Por eso Judas, hablando de los falsos, dice en los versículos 2 y 13, que son nubes sin lluvia, arrastradas por el viento, árboles otoñales sin fruto ni desarraigo, olas salvajes del mar, las olas vienen para allá y para acá, haciendo espuma de su vergüenza, dice, estrellas errantes para quienes la oscuridad más oscura ha sido reservada para siempre. No existe una mejor ilustración de la variabilidad de la naturaleza humana que los habitantes de Jerusalén. Un día estaban diciendo, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Días después, crucifican. Esos mismos grupos. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no cambia, Él es inmutable. Y las características de su reinado es que tampoco lo es. El gobierno hoy de nosotros. Hay gente contenta ahora con Donald Trump. Hasta que Donald Trump hace algo contrario a lo que había hecho anteriormente. Ya no estamos contentos con él porque cambian. Pero Dios no cambia, mi hermano. Por otro lado, Dios es eterno. Es lo que dice el texto. Mira lo que dice el Salmo 91 y 2. Yo lo voy a leer, solo presten atención. Señor, has sido nuestra morada a lo largo de todas las generaciones. Antes que nacieran las montañas, o trajeses la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Por eso se describe a Dios, en este caso a Cristo, en Apocalipsis 21 y 6 como el Alfa y el Omega. Él estaba en el principio y estaba al final, y estará en el final. Nadie lo trajo a la existencia, nadie podrá terminar sus días. Dios es eterno. Mis amados hermanos, no solo debe traernos la idea, la enseñanza, la doctrina de la soberanía de Dios, una almohada para descansar y confiar. ¿Saben qué debemos hacer también cuando estudiamos la soberanía de Dios? Estar sujetos a esa soberanía. ¿No te has hallado tú en algún momento peleando contra ellas? Déjame darte una mala noticia. Podrás pelear con el vecino que te echa la basura para tu patio. Podrás pelear con alguien cuando estamos conduciendo, alguien se te mete y no te puso ni el indicador. Podrás pelear contra él. Nunca podremos pelear contra Dios y ganar. Hubo un hombre, Nabucodonosor, que pensó que podía ganarle al Dios soberano. Si ustedes van a Daniel capítulo 4, versículos 34 y 35, ahí sí quiero que vayan conmigo. Daniel capítulo 4, versículos 34 y 35. Quédense ahí. Si ustedes van al versículo 30, ustedes verán a Nabucodonosor paseándose por los jardines de Babilonia y diciendo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Recuerdan ustedes el Salmo 93? Cómo se habla de que Dios es majestuoso. Él está usando los mismos términos. Él está refiriéndose para sí mismo, términos que solo deben ser usados para Dios. Y vino una profecía de parte de Dios, donde se profetizaba que Él comería hierba como los animales. ¿Y saben qué pasó? Este hombre que pensaba que todo cuanto tenía venía de la mano de su poder y de su majestad, comió hierba como los animales. Él pensó que podía pelear contra Dios y vencerlo. Y no pudo, perdió. Y miren la conclusión a la que él llega en los versículos 34 y 35, que es donde yo quería que ustedes leyeran conmigo. No juntos, pero sí mientras yo leo.
Miren a la conclusión que este hombre llegó después de haber peleado contra Dios y perdido. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ese es el Dios a quien tú y yo servimos y adoramos. Nadie puede detener la mano de Dios, ni siquiera podemos preguntar, ¿qué haces? Es una pregunta que los papás hacen mucho a sus hijos. Ellos están en el cuarto, entran, ¿qué haces? Bueno, esa pregunta nadie se la puede hacer Dios. No hay un papá encima. Él está por encima de todo, todos están debajo. Él puede preguntarle a los demás, ¿qué haces? Cuando Adán cayó, él puede decirle, ¿qué haces? ¿Dónde está tu mujer? Pero nadie puede preguntarle a él, porque él es el soberano. Conclusión. Probablemente sepan la historia de cómo Martín Lutero en el año 1521 tiene que comparecer en la dieta de Worms. Frente a él estaba el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, si es por parte de Alemania, Carlos I, si es por parte de España. Ahí estaban los poderes papales también, y todo cuanto se le pidió fue que se retractase de todo cuanto él había enseñado. Después de un día de oración y de reflexión, Lutero compareció nuevamente y dijo lo siguiente: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Humanamente hablando, el mundo de Lutero estaba en un caos. El poder político, religioso y militar le amenazaba. Sin embargo, su serenidad no provenía de la estabilidad de las circunstancias, no es que todo estaba bien, sino de la certeza de que Dios reina y su trono no es movido por emperadores ni concilios. Aunque fue declarado proscripto, Dios preservó su vida y usó aquel momento de su declaración para sacudir la Europa de aquel entonces con la verdad del Evangelio. El trono de los hombres tembló. El trono de Dios permaneció firme y nadie lo movió. Hermanos, tenemos una almohada confortable para poder descansar en Dios en la noche más oscura. Dios reina. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, oh Señor, por tu palabra, porque nos anima, nos alienta, nos conforta. Qué bueno es saber que tú reinas sobre todas las cosas. Ayúdanos a confiar, a esperar, a depender de ti en cada circunstancia y estar sujetos a tu gobierno. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Amén.